obviamente Camilo Sesto. Fíjate, tiene una marca de que en menos de 6 meses colocó 51 hits en el primer lugar. 51 hits. Sí. Bueno, el lunes está el doctor Luis Estrada, analista político, director de Spin. Gracias, Joaquín. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, estimado Luis? Muy bien, ¿tú qué tal? A todo dar. Qué bueno, muchas gracias. Oye, pues fíjate, qué interesante. La semana pasada no platicamos de las conferencias porque nos enfocamos en el mensaje del presidente. Primero, tercero. El tercer informe. Pero, pues ya, juntando todo esto, el día de hoy se cumplen 283 días de gobierno. Fue la conferencia 195, estamos ya cerca de las 200. Y fíjate qué interesante cómo el presidente ha modificado de alguna forma, sobre todo la semana pasada, el formato en el que se dirigen sus conferencias, porque en toda esta semana, desde el lunes que fue la conferencia de prensa en Sonora, que se trató de seguridad, en todas estas conferencias, incluyendo la de hoy, ha tenido un invitado, integrante del gabinete, que ha ocupado pues prácticamente toda la conferencia, es decir, le da la oportunidad de dirigir un mensaje en específico aclarando un tema, y después se dan las preguntas enfocadas directamente a ese invitado, y después el presidente da un mensaje de cierre en el cual pues no necesariamente toma preguntas. Por ejemplo, el día de hoy, en el cual estuvo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el presidente López Obrador no tomó ninguna respuesta. Ninguna pregunta, pero se echó un mensaje inicial de 38 minutos. Así es. Entonces, sin tomar preguntas, el presidente nuevamente dejó oportunidad para que diera la exposición Arturo Herrera, que después él contestó varias de las preguntas. Pero fíjate, entonces, el lunes en Sonora con seguridad. El martes estuvo el director del IMSS, Zoé Robledo, pero hablando de los festejos del fin de Gobernación, Alejandro Encinas, hablando de la búsqueda de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y de la liberación del Gil, el delincuente que supuestamente estaba asociado con este tema. El jueves estuvo el subsecretario Hugo López-Gatell hablando del dengue y el asunto de los insecticidas. El viernes estuvo Marcelo Ebrard hablando del asunto migratorio y hoy el secretario Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, hablando del presupuesto. Pero entonces, volviendo al tema de cada uno de los temas importantes, por ejemplo, el lunes, se ha dicho, y hemos platicado aquí, que el 60% de las preguntas son de la primera fila. Y se ha dicho que, pues, tienes que llegar temprano para que te toque hasta adelante. Sabemos que, pues, siempre se sientan los mismos hasta adelante. Pues a lo mejor hay, como en todos los derechos de apartado. A lo mejor hay un derecho apartado. Tan es así que justamente el lunes Sandy Aguilera, una de las reporteras que se sienta hasta adelante en las conferencias de prensa en la Ciudad de México, hizo una pregunta en la conferencia en Sonora y también lo hizo desde la primera fila hasta adelante. Es más, en el mismo lugar en el que se sienta siempre en las conferencias en la Ciudad de México. Entonces, pues a lo mejor el derecho apartado también es válido para las conferencias fuera de México, fuera de la Ciudad de México. En Sonora fue una de las 12 conferencias que se han dado fuera de la Ciudad de México. Después, ahí mismo, en Sonora, habló de las carreteras, y en especial de la famosa carretera en Sonora, que no se ha terminado de construir. Y el presidente dijo que ya no le gustaba dar plazos, porque el momento en el que daba los plazos, entonces había algunos que les gustaba echarles a perder la fecha. Boicotear los plazos que daba el presidente, y entonces por eso mejor ya no quiere dar plazos de nada. Y a la siguiente pregunta le preguntaron sobre el fondo minero, que también es un tema que concierne importantemente a Sonora, y entonces dijo que a fin de año va a quedar listo el asunto del fondo minero. Justo cuando acaba de decir que no iba a dar plazos, pues ya dio el plazo del fondo minero y entonces va a ser para el lunes. Otra de las cosas que sucedió, por ejemplo, el martes, en el asunto de lo de las fiestas o los festejos patrios del 15 de septiembre, no sé si recuerdas, tú lo platicaste aquí, los niños de gritones de la lotería fueron a escoger por sorteo los estados cómo iban a desfilar. Ha habido 14 eventos protocolarios en las conferencias de prensa. Esto no fue un evento protocolario, sino más bien parte del, pues yo diría ya, de los festejos dentro de la conferencia de prensa. Es también una parte de espectáculo el ver a los niños gritones en la conferencia, no necesariamente un evento protocolario. Después, al día siguiente, el presidente habló de la famosa cámara.
que supuestamente encontraron la cámara de espionaje. La de Stern. Pues no sabemos qué marca era, pero fíjate, interesante. El presidente dijo, no le voy a dar importancia a eso. A pregunta del corresponsal de un medio que se llama Vicente Serranos desde Chicago, el presidente le dedicó 22 minutos a ese reportero sobre este tema de la cámara. Imagínate, lo bueno es que no le iba a dar importancia. Y el reportero pudo interactuar con el presidente 7 veces, a pesar de que las normas internas de las conferencias dicen que tienes derecho a dar una pregunta y a dar un seguimiento a esa pregunta, es decir, nada más un seguimiento. Bueno, pues 7 interacciones, 22 minutos a un tema que el presidente había dicho que no le iba a dar importancia. Por cierto, para contextualizar, como dice el presidente, ¿tú sabes quién habló recientemente en estos últimos años sobre espionaje también de su predecesor? Donald Trump. No sé si te acuerdas que había dicho que el presidente Barack Obama había puesto cables en la Trump Tower, en la casa y oficina de Donald Trump en Nueva York. También había dicho, y por cierto, recordemos, tampoco lo probó, porque aquí no está probado. Oye, como si es de una ignorancia tal, Trump, que dice cables, como si fuera necesario cables para espiarte. Por supuesto. Sí. Igual una camarita de estas, pero bueno, en fin. El presidente volvió a decir que está al 100% de su salud. Hoy se cumplen 49 días sin que entregue sus análisis de salud. Y hay un aspecto interesante en relación con el presupuesto. Nosotros detectamos que desde el 2 de julio el presidente ha mencionado a la fecha 12 veces el asunto de que los refrescos o las bebidas azucaradas no son lo mejor o no es recomendable para los niños. Y en eso tiene toda la razón. Y lo ha dicho, pero 12 veces desde julio. Y ahora resulta que le van a aumentar impuesto. Pues a las bebidas me parece bien azucaradas. Y a las energéticas y a los cigarros, ahí estoy con él totalmente. Ahora, la opción que él da, pues tampoco son las más sanas, no necesariamente son bebidas naturales. ¿El pozol? ¿Cuál es el otro? Bueno, varias pues por lo menos tradicionales en la cultura mexicana. ¿Cómo se llama ese de chocolate que hacen en Chiapas? Como un chocomil ligero. Déjame por aquí lo... Que es buenísimo. Sí. Bueno, ya me acuerdo. Incluso viene embotellado ya. Bueno, ese. Si alguien lo que se acuerda, por favor, que me dice. ¿Sí? Ahorita lo buscamos. Después también la semana pasada mencionó un asunto sobre la representación proporcional. El presidente dice estar de acuerdo en reducir la Cámara, pero no de manera proporcional, mayoría relativa y representación proporcional, sino quitar de preferencia la representación proporcional. O sea, quitar los pluris. Exacto. Obviamente eso, los que hemos estudiado ciencia política, el presidente siendo politólogo lo debería saber, elimina por completo, bueno, no solo la representación de los partidos chicos, sobreestima, si deja solo la mayoría, sobreestima los partidos grandes, es decir... Al partido grande ya no puedes usar plural. ¿Sí? Bueno, es la norma en todo el mundo. Sí. Esto hubiera sido, imagínate, el sueño guajiro de los priistas en los 80s, 90s, quedarse con pura mayoría relativa y ganar siempre elecciones. En 2006 y en 2015 y de los panistas desde el 2000. Entonces, el partido que es mayoritario siempre se ve beneficiado en un porcentaje mayor al que obtiene de voto si se queda solamente con mayoría relativa. Por supuesto, ahí lo que se buscaría es eso. Aquí lo hizo, porque Morena tuvo un 33%, 33 y fracción por ciento de los votos. Sí. Y tiene mayoría calificada de 2/3 partes, 280 en la Cámara de Diputados. Exacto. Sí, lo tienes muy claro. Eso creo que lo que se buscaría, pues obviamente, es tener una mayor fuerza de la que obtuvo en los votos en la representación en la Cámara. Por último, Joaquín, déjame decirte... Es el pozole que yo mencioné, es el pozole. Sí. Déjame decirte rápido 2 cosas. La primera es sobre lo del dengue la semana pasada, cuando el presidente le hicieron la pregunta directa, ya casi al final de la conferencia, hay otras, y al día siguiente, que fue el subsecretario, antes de empezar, dijo el presidente que se disculpaba porque no tenía la información y que había contestado por instinto. Suponemos que muchas de las preguntas el presidente las contesta de la misma forma. Lo interesante es que en esta ocasión el presidente reconoció que había contestado un día antes por instinto. Así lo mencionó.
Y dos cosas. La primera, en relación con el informe del domingo pasado, habíamos dicho que el presidente había afirmado que ya vivíamos en un Estado de Derecho. En la semana dijo que teníamos que establecer un auténtico Estado de Derecho. Es decir, todavía no, a pesar de que lo había dicho en su informe. Y segundo, el periodista Daniel Blancas de Crónica le preguntó sobre las universidades. Y el periodista dice que había estado investigando y dijo que tenía 87 universidades de las 100 famosas que había creado. El presidente no lo contradijo, le dejó el dato de 87 universidades. Entonces, gracias al periodista, lo que tenemos es una cifra pues más o menos oficial de 87, no de 100 universidades, a pesar de que el presidente en su informe dijo 100 universidades ya están creadas. Y te aportó esto en Tamaulipas, cuando dijo que ya había medicinas, la gente le empezó a gritar que no. Que no hay medicinas, y dijo el presidente, bueno, no hay. Ahí está. Entonces yo creo que hay todavía otros aspectos que se irán desdoblando en estos días, sobre el informe, por supuesto, y ahora pues con lo nuevo del presupuesto. En Facebook lo que observamos, algo que nos llamó la atención, nosotros empezamos a informar aquí contigo a partir del 25 de marzo, a finales de marzo, sobre esta tendencia que iba a la baja. Y nosotros observamos que a partir del 11 de junio se estabilizó y se ha estabilizado. Es un análisis estadístico y matemático que observa que las vistas entre los seguidores del presidente en la cuenta de Facebook de las conferencias se ha establecido prácticamente desde el 11 de junio. Quizá nos escucharon, o quizá, da mucha casualidad, que a partir de que nosotros empezamos a informar, se ha estabilizado por completo el número de vistas. Lo que sí es un hecho es que sigue el promedio a la baja. Tenemos un promedio de 488,000, que son muchísimos, pero recordemos que no necesariamente lo podemos ver. Y bueno, pues toda esta información la semana que entra, Joaquín, las 200 conferencias, vamos a hacer un reporte especial y lo comentaremos, por supuesto, aquí contigo y también en las redes y en lopesdoriga.com. Gracias. Entonces, prácticamente es el lunes, ¿no? El martes, porque seguramente el lunes no habrá conferencia. Ah, no, pues el lunes es 16 de septiembre. ¿Quién sabe? Vamos a ver. El lunes así. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque pues para el presidente es un día hábil. Es cierto. El desfile. Es cierto. En fin. Pero bueno, próxima semana 200 conferencias. Muy bien. Pues gracias, Luis. Al contrario, Joaquín, gracias. Te agradezco. Muy buenas tardes. El doctor Luis Estrada, analista político y director de SPIN, con este reporte que ya en un momento te encontrará usted en lopesdoriga.com y en SPIN. @ Luis Estrada _. A ver, despacito, ya pareces como los anuncios. ¿Ya viste que ahora le subieron de velocidad? ¿Ya no se entiende nada? A los permisos de secretario de Barcelona, no coma frutas y verduras, todo eso. Le subieron de velocidad. Sí. Bueno, entonces, en Twitter la cuenta es @Luis Estrada _. Sí. Y en Google, si ponen SPIN y conferencia presidente, ahí les aparece toda la información. Venga, gracias, Luis. Gracias a ti, Joaquín. Muy buenas tardes. Por supuesto, en lopesdoriga.com.